Repentinamente, estaba totalmente alerta. Más alerta de lo que nunca había estado en mi vida. Estaba absolutamente libre de preocupaciones y dudas y de cualquier molestia física y limitaciones. Estaba flotando cerca del techo de una habitación del hospital de la comunidad de Brisa. En ese momento parecía perfectamente normal y natural. Existen aquellos que piensan en la muerte como en un largo sueño o descanso. Dormir solo es necesario para vivir. Los muertos están tan energizados por una abrumadora, perpetua e ilimitada fuerza, que dormir nunca es necesario. Reconocí al doctor Keter en la habitación. Él y dos enfermeras trabajaban fervientemente en alguien. Le estaban inyectando sangre y fluidos en uno de sus brazos, y otro recipiente de sangre se inyectaba en el otro. Una enfermera le hacía compresiones de pecho. La otra sujetaba firmemente su barbilla con una mano y con su otra mano apretaba contra un lado del cuello para detener el sangrado. El doctor Keter cosía las heridas con una destreza y velocidad que eran admirables. Entonces me di cuenta de que estaban trabajando en mi cuerpo. Tuve que verlo más de cerca para estar seguro. Un cuerpo inerte sin alma tiene pocas características distintivas. De hecho, la mayoría de las distinciones que notamos en las caras y formas de cuerpos de nuestros compañeros son en gran parte exageraciones de nuestras mentes. Es el hábito del ego de aislarnos de nuestros compañeros, y de juzgar a otros basado en las apariencias. Cuando morimos nos damos cuenta de que hay una conexión universal de la humanidad con la misma fuerza de vida. Estas características distintivas se unen y funden en la forma y apariencia general de un ser humano. Me di cuenta de que estaba muerto, y de hecho me agradó. También le estaba agradecido por el hecho de que lo que el doctor y las enfermeras hacían no estaba funcionando. Lo último que quería hacer era regresar. El cuerpo recostado no significaba nada. Solo era un bulto de carne. El cuerpo físico solo es una herramienta, y yo podía descartarlo con la misma pasión con que descartaría un martillo roto. Dejad que los muertos entierren a los muertos, había dicho él. Y recuerdo que pensé en la gran cantidad de suelo de buena calidad y las toneladas de dinero gastadas en funerales. Es mejor donar tus órganos a los vivos o donar tu cuerpo completo a la ciencia. A lo largo de mis 15 años, yo tenía una excelente condición física, pero nunca había sentido tal maravilla. No hay experiencia o estado inducido químicamente en la Tierra que pueda compararse. De la mejor forma que podría describirlo es: el mejor día de tu vida es un dolor insoportable en comparación con el estado fuera del cuerpo. Tenía un sentimiento de paz suprema y falta absoluta de miedo. Estaba disfrutando en un resplandor de completa y absoluta seguridad. La simplicidad y pureza me atravesaban por ósmosis. Todo mal, miedo o confusión se quedaron atrás en ese trozo de carne. Mi verdadera identidad estaba intacta, y me sentía maravillosamente humilde, puro y amoroso. El estar muertos nos bendice con la ausencia de toda información sensorial. Se nos deja con nuestros verdaderos pensamientos y emociones, nuestra verdadera conciencia, sin la influencia avasalladora de los seductores instintos de supervivencia del ego. Por otro lado, todos los estímulos sensoriales humanos son un desorden confuso. Irónicamente, las cosas que hacen la vida real, nuestras percepciones sensoriales, son las mismas cosas que hacen del vivir un infierno. Buda, tenías razón. La vida se trata de sufrir. Mientras vivimos estamos cautivos, encadenados al dolor y placer de nuestras neuronas. A medida que perseguimos el placer sensorial, debemos soportar el dolor. Por otro lado, la paz espiritual es la felicidad suprema que flota en la ausencia de percepciones sensoriales, ignorando la confusión de bueno y malo. La forma en que acabo de describirlo, puede sonar como la no existencia para algunos, pero es la única existencia verdadera de una gran e indescriptible paz, seguridad y comprensión. La percepción del mundo del ego es una ilusión reforzada colectivamente. La existencia sin querer o desear no es la no existencia. Es un estado en el cual todo lo que queremos y deseamos está cumplido. Mientras flotaba, sentí una fuerza maravillosa que me atraía desde arriba.
Me estaba yendo a casa. Todo lo que tenía que hacer era seguir la fuerza, o, más bien, dejar que me arrastrara. Pensé en mis hermanos, mi hermana, mi madre y mi padre. Conocí su dolor, sus problemas, su confusión. Sabía la solución más simple para cada uno. Pero también supe que ellos tenían que encontrarla a su propia manera. La felicidad es vacía si alguien simplemente te la da o te guía hacia ella ciegamente. Así que, volví mi atención y voluntad hacia la fuerza y comencé a subir. El techo se disolvió, y hubo un rápido sonido, como una gran liberación de vacío, e instantáneamente yo estaba en otra dimensión. A pesar de que viajé hacia una luz brillante, no pasé a través de ningún túnel. El viaje fue como un parpadeo. No me encontré con nadie en el camino. Yo conocía bien el camino. Un bien mayor. Parte 1, capítulo 2. Las llanuras celestiales. Lo que llamo las llanuras celestiales estaban llenas de amorosa paz. Una expansión infinita de gloriosa luz impregnaba y envolvía todo. La luz estaba uniformemente distribuida y parecía ondular suavemente con un campo de fuerza. Justo frente a mí, pero ligeramente más abajo, había un grupo de espíritus. Menos de 100, pero más de 50. Cada espíritu tenía una identidad de algún tipo, pero todos formaban parte de un único ser, una única conciencia, todos eran parte de una única fuerza. En el centro de la fila delantera había 3 mujeres orientales. Me di cuenta de que todos los espíritus que conformaban la entidad eran mis vidas pasadas, y que las mujeres orientales eran mis vidas más recientes. Sus rostros eran claramente humanos, pero desde sus hombros hacia abajo, se iban difuminando gradualmente. Sus brazos y piernas se disolvían cerca de los extremos. Flotaban al mismo nivel, en filas. Parecía que estaban vagamente unidos en los hombros. Sus identidades eran de ambos sexos y de todas las nacionalidades. Ninguno era algún pariente fallecido, y no reconocía ninguno de mi vida actual. Cada uno de los espíritus había vivido una vez, pero la verdad, experiencia y sabiduría de cada vida estaba integrada en todo el grupo. Cuando cada alma regresaba, sus vidas eran absorbidas por todos, así que no había distinción entre los pensamientos y actitudes dentro del grupo. Cada uno de ellos compartía completamente cada experiencia y cada conocimiento de cada vida en una sola consciencia. Igual que al agregar condimentos e ingredientes a un estofado, cada uno se agrega a la mezcla, pero el sabor resultante era uno. Yo era ellos y ellos eran yo. Ellos eran todo mi pasado y ellos eran todo mi presente. Ellos se comunicaron conmigo como uno solo, sin palabras, sino que con algún tipo de telepatía. Cada pensamiento, aunque fuera la emoción más simple o volúmenes de información, llegaban con una comprensión instantánea y completa. Ningún mensaje podía ser malinterpretado, tener problemas de sintaxis o de variaciones por nivel de inteligencia. Las palabras son primitivas, no son de fiar, más usadas para engañar a otros y a nosotros mismos que para comunicar la verdad. El lenguaje puede ser evidencia de una inteligencia superior en la tierra, pero en las llanuras son equivalentes a gruñidos y chillidos. Hemos creado palabras para etiquetar, distinguir y separar todo. Por eso es que pensamos en todo y todos como en separados. Las palabras forman los pensamientos y las comunicaciones del mundo, pero son totalmente inadecuadas para describir o explicar la comunicación emocional del mundo del espíritu. En las llanuras solo existe la verdad, pero no es expresada tanto como conceptos sino más bien como emociones. Incluso las verdades eternas no se conocen en un sentido literal, se experimentan en un sentido emocional. Esto, creo yo, es a lo que se refieren como el indescriptible Tao en los antiguos textos orientales. En la Tierra, no solo nos comunicamos en palabras. Pensamos en palabras, y a pesar de que somos capaces de interpretar superficialmente los conceptos de unidad, completitud, y la unidad de todo lo que es, lo hacemos con palabras incompatibles diseñadas para el separatismo. Es como intentar ver el fondo de un lago a través de agua turbia.
La realidad sólida de esos conceptos hipotéticos no puede ser completamente apreciada por una mente entrenada en palabras. Los idiomas que hemos desarrollado para crear nuestra realidad separada y finita son la razón de nuestra soledad inherente, por lo que estamos emocional e intelectualmente separados de otra entidad espiritual y de la conexión universal al amor supremo. Este separatismo nos hace ser temerosos y prejuiciosos. Y ello es lo que da vida a toda la cultura y moralidad del mundo. Dado que hemos depositado la fe máxima en nuestra realidad sensorial, en las capacidades de nuestra propia inteligencia, y en las ciencias que hemos creado con ellas, estamos condenados a vivir en la realidad de la vida que hemos creado aquí en la Tierra. Debido a que lo creemos tan fuertemente, esta es nuestra realidad. De hecho, hemos probado del proverbial árbol del conocimiento y hemos sido echados del jardín del Edén emocional. En las llanuras, todo es infinito. El conocimiento de esto y tu lugar en el momento eterno proporcionan una seguridad infalible. Es un lugar del ser infinito y de infinita dicha. En la llanura en particular que yo visité, no había necesidad de descansar. Ni tampoco comida o agua ni nada sólido de la tierra que pudiera necesitarse. Cualquier necesidad, querer o deseo era proveído por la fuerza todopoderosa del amor. Este amor era tan poderoso, tan extremadamente llenador, todo lo demás era inmaterial. Este poder del amor que todo lo puede iba mucho más allá que nuestras egoístas interpretaciones de la emoción. Es la misma fuerza de la vida y de toda la creación. No es neutral, pero es igual con todos, lo bueno y lo malo, porque cualquiera que aún esté soportando la tierra es una mezcla de lo bueno y lo malo. Solo nosotros hacemos la distinción en grados. El Espíritu Supremo es una fuerza imparcial de amor universal e incondicional. Un bien mayor. Este amor supremo fluía hacia mí desde la entidad como un todo, y yo sentía lo mismo por ellos. El dar y recibir este amor incondicional fue indescriptible. No hay nada en la tierra que se le pueda comparar. Es verdad envuelta en total confianza. No solo sentí esta tremenda fuerza de amor desde mi entidad, sino que de todas las entidades a través de todas las llanuras. Hay muchas entidades y muchos niveles, pero todas están conectadas al mismo campo de fuerza del amor supremo, lo que también es la sustancia básica del universo. El desafío máximo de la ciencia no es asegurar la inmortalidad mediante el descubrimiento y dominio de las leyes básicas del universo natural. Su destino es probar la existencia de Dios y asegurar el conocimiento de que la inmortalidad somos nosotros en otro plano de existencia. En vez de restringir los misterios del amor a estudios psicológicos o filosóficos, la ciencia descubrirá algún día la fuerza todopoderosa del amor y la medirán como hoy miden la electricidad, gravedad y fuerzas geotermales. Cuando la ciencia descubra la fuerza del amor y aprenda cómo liberarla de los barrotes del ego, tendrá la respuesta a cada pregunta y enfermedad que haya plagado a la humanidad. El amor que sentimos en la tierra es limitado. Lo profundizamos poco a poco hacia unos cuantos, con condiciones. Pero en las llanuras del paraíso, el amor no tiene fronteras. Las identidades de hombre y mujer son iguales porque no existe el deseo sexual humano para complicar las emociones. En las llanuras amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nuestro prójimo es nosotros mismos. Cada espíritu en todas partes, el cielo y la tierra, se merece igualmente nuestro amor. Yo estaba hecho para entender todo esto en un instante de comunicación, en una emoción, de esta entidad, y me di cuenta de que mi madre, mi padre y mis hermanos no eran más importantes que el espíritu más distante de las llanuras, pero tampoco eran menos importantes. El amor universal verdadero no puede tener favoritos. Permanecía fuera y ligeramente por encima de la entidad, intercambiando amor. Ellos me habían hecho entender que me estaban esperando, y que yo estaba regresando a enseñarles. Me hicieron señas para que me uniera a ellos y compartiera mis experiencias por el beneficio y avance de la entidad completa. El único propósito de la vida es el crecimiento espiritual, y ese, en palabras simples, es el proceso de aprender la sabiduría y poder del amor universal e incondicional.
Todos los dogmas de las variadas religiones solo nos ponen en el camino de la separación a través de infundir una marca de prejuicio y egoísmo que satisface las disposiciones arcaicas y barbáricas del hombre. Al final, lo único que importa son las personas que ayudamos y las que herimos. Esta revelación no se entenderá completamente hasta que regresemos a las llanuras y la examinemos bajo la luz de la verdad absoluta. Mi entidad estrecharon sus manos hacia mí y yo fui hacia ellos, nuevamente flotando a través del espacio simplemente por desearlo. Hubiera ingresado a través de la mujer oriental, pero, justo cuando comencé, sentí la fuerza de Dios atrayéndome. La entidad lo sintió también, y bajaron los brazos. En vez de estar decepcionados, estaban extremadamente entusiasmados y felices de que yo fuera al consejo. Doblé a la derecha, lo deseé, y estuve ahí instantáneamente. Un bien mayor. Parte 1, capítulo 3. El consejo del amor. Es el centro de todo lo visto y lo no visto. Una radiante fuerza inimaginable como una luz brillante en todas direcciones desde una trinidad de espíritus. La luz es infinitamente más brillante que el sol, aunque no hiere al mirarla. El color desafía una descripción específica, pero describirlo como una combinación de blanco y plateado se le acerca. Los tres espíritus eran como mi entidad, separados, pero conectados de alguna forma. Ellos eran uno y se comunicaban como uno. Tenían la misma forma general que mi entidad también, pero no tenían rasgos faciales distinguibles. El espíritu central flotaba ligeramente por encima de los demás a cada lado. Su primera comunicación telepática, me doy cuenta ahora, fue la más importante. Llegué a entender que esta Trinidad no es Dios, exactamente. Son más como la Trinidad, son la encarnación omnipresente de la fuerza imparcial. La fuerza que ellos dominaban no es una composición, sino un todo autosuficiente. Es la primera causa. No conoce bien o mal. Es neutral. Aunque es tangible y omnipresente, la fuerza suprema no es un ser, sino un principio. Este es el espíritu del principio al que los musulmanes sufís se refieren como más allá del más allá o más allá de Alá. Es amor perfecto, incondicional y universal. Describirlo es difícil, porque describirlo es darle estructura, y nada estructurado puede ser ilimitado o infinito. Así que cada vez que tratamos de definir a Dios dentro de los parámetros de nuestras mentes estructuradas, usando palabras estructuradas y pensamientos estructurados para imaginar seres estructurados, nos equivocamos. Solo la Trinidad entiende completamente a la fuerza. Nosotros solo podemos sentirla. La Trinidad llegó a entender los paradójicos poderes de la fuerza y, por lo tanto, se convirtió en la manifestación intelectual de la fuerza. Llamen a esta Trinidad como quieran, pero ningún nombre es apropiado, porque al dominar los secretos de la fuerza, perdieron su identidad individual. Solo ellos tres saben quiénes son, o dónde. Son completamente espíritu, total luz y total amor. Esta fuerza suprema permanece indefinible mientras tratemos de describirla dentro del marco de nuestra experiencia. Pero lo intentaré. Imaginen, si pueden, que esta fuerza sin forma era completamente infinita y dispersada en todas partes a través del infinito. Aunque es perfecta, singular, y un todo, por el bien de lograr una retórica clara, debo describirla con tres propiedades. Es universal, incondicional y benevolente. Al ser benevolente más allá de nuestra comprensión, causó que la fuerza deseara otras cosas que amar, así que se atrajo a sí misma con un poder y velocidad tan tremendos, causando una concentración extrema de pura energía y provocando una implosión, lo que fusionó energía en moléculas que hoy conocemos como materia. Con respecto a esto, todo lo que existe es como una pieza fragmentada de esta fuerza suprema. El resto, como dicen, es historia. Así que, la simple respuesta al más grande misterio de todos es el común cliché: Dios es amor. Esta fuerza suprema de puro amor no puede pertenecer a ningún espíritu o entidad de espíritus, ni siquiera a la propia fuerza.
Se siente, se acepta y se entiende, en distintos grados, por cada espíritu, pero el conocimiento completo de su naturaleza exacta solo es conocido por la Trinidad. La Trinidad es el conducto de las aplicaciones parciales e imparciales del amor. En este aspecto, la Trinidad es Dios. Describir a Dios como la Trinidad o entidad, sin embargo, pierde el foco. Dios es un espíritu y debe ser adorado como un espíritu. Es la fuerza benevolente del amor en nuestras almas y tiene poco que ver con nuestra apariencia física. Al contrario, le hemos dado forma a Dios a nuestra imagen y le hemos asignado un pronombre. Esta humanización de Dios es lo inverso de cómo le atribuimos características humanas a un ratón y lo llamamos Mickey. Antropomorfizamos a Dios. Dios no es él, ella o aquello. Dios es lo que es. Pero debido a las restricciones de nuestro lenguaje y dentro del marco de nuestras referencias, debemos usar algunos pronombres, así que uso el común, él. La imagen de Dios con forma humana sentado en un trono es un falso ídolo, de la misma calaña que un becerro de oro. Una barba blanca y larga y todas las otras imágenes físicas que creamos para describir a Dios son simples puntos de referencia. ¿Por qué un ser que puede darle forma al universo con su pensamiento necesita herramientas tan simples como manos? La única forma en que nosotros podemos crear es con nuestras manos, así que imaginamos a Dios con manos. Lo que hace el hombre en todos sus ídolos es crear una imagen con la cual pueda relacionarse personalmente. Mientras más estudio religiones, más sospecho que lo único que el hombre ha adorado alguna vez es a él mismo. ¿Podría ser que la confusión y conflicto sobre la naturaleza de Dios sea provocada por sintaxis, traducciones e interpretaciones? ¿Podría la frase a su imagen haber sido originalmente a su imaginación? Yo flotaba frente a esta Trinidad, levemente bajo su nivel. En la presencia de ese amor supremamente benevolente, no sentía miedo y tenía la certeza de que no podía sufrir ningún daño. Sin embargo, estaba abrumado de sobrecogimiento, como un niño bajo la mirada de un padre perfecto. Se me dio una revisión de vida. Esta revisión es el clímax de nuestras vidas presentes. Es de donde obtenemos los máximos beneficios de nuestras experiencias terrenas. Durante la revisión, revisitamos escenas de nuestras vidas y sentimos el real dolor o angustia, gusto o amor que le hemos infligido a otros. Nos volvemos el objeto de nuestras acciones. Entendamos, sin embargo, que estas experiencias duran solo un tiempo breve, lo suficiente para que entendamos el punto. El propósito de esta revisión no es castigarnos, sino el crecimiento espiritual mediante la comprensión de las ramificaciones de nuestras acciones, logrando así que nuestra compasión por los demás aumente. La gran ironía, sin embargo, es que cada vez que herimos a alguien, eventualmente nos herimos a nosotros mismos. Todavía tenemos libre albedrío en el reino espiritual, pero, como prevalece la total honestidad, nuestra voluntad se asemeja más a la voluntad de Dios. La oscuridad de la duda no puede invadir la luz de la verdad. Sabemos, o sentimos, las verdades simples, y la fe se vuelve una certeza. No es necesario intelectualizar, analizar, comparar, racionalizar, justificar o practicar ninguno de los temerosos procesos de supervivencia en nuestra mente que conforman nuestra existencia terrenal. En la luz de la verdad absoluta, revisamos nuestras propias vidas para iluminarnos. Este juicio final, que es el que a todos nos han enseñado a temer, no tiene nada que ver con una decisión entre el cielo y el infierno, aunque es fácil entender cómo esta concepción errónea ha sido promovida por personas guiadas por el ego, que no tienen un conocimiento completo del amor de Dios. La Trinidad también me dejó ver, como un avance de noticias, los eventos pasados y los eventos futuros posibles y probables que experimentaría después. En este punto se debe notar, sin embargo, que los eventos del mundo no están predestinados por Dios. Hay una ley infalible del eventual bien. El mal es un destructor, eventualmente se destruye a sí mismo, y solo el bien permanece. Pero lo que pasa a lo largo del camino es el resultado directo de las elecciones que tomamos como individuos y como sociedad.
Sin embargo, aunque solo tenemos un conocimiento limitado de causa y efecto, Dios tiene un conocimiento supremo de causa y efecto a una escala universal. Hacia el final de la sesión, se me dio a entender que yo podía afectar el impacto, incluso hasta el resultado, de esos eventos futuros, si yo regresaba a la Tierra. Esa fue la única vez que sentí aprehensión durante mi experiencia de muerte. Me rehusé llana y firmemente. Después de haber visto la llanura celestial, la Tierra era el último lugar donde quería estar. Además, yo sabía que lo que ellos me estaban sugiriendo involucraba un gran dolor mucho más grande que el que ya había experimentado. ¿No podían enviar a alguien más? Me hicieron entender que cada espíritu es importante en su contribución única al esquema de las cosas. No impartieron ninguna orden, y me hicieron entender que la elección de regresar me pertenecía a mí. Pero me aconsejaron con verdades adicionales que yo no podía discutir, apelando a la compasión y amor mejorados que había ganado en la revisión de vida. Cuando sentí que mi voluntad comenzaba a ceder, recurrí como último recurso a la medida más drástica a la que podía recurrir. Estaba luchando conmigo mismo, no con ellos, y caí de rodillas y comencé a rogarles que me liberaran de esta tarea. Yo quería quedarme. Ellos se enfrentaron a esta acción con un sobrecogedor arrebato de amor que atravesó mi ser como un fuerte y cálido viento, y me dieron a entender que cualquier cosa que yo eligiera no disminuiría su amor por mí. Entonces, me avergüenza decirlo, me tiré al suelo como un niño pequeño, pateando y gritando en una rabieta emocional. La Trinidad solo me sonrió y me llenó de otras ráfagas de amor. Yo estaba tranquilo. Ya había hecho mi elección. Pasé más tiempo en su presencia, intercambiando la fuerza. Tuvieron una paciencia sin fin conmigo, porque la historia completa del universo no es más que un guiño frente a la eternidad, y el consejo con Dios es como un tiempo extra, donde no existe el tiempo. Después de un momento, me sentí renovado, fortalecido y valiente. Así que me volví a la derecha, lo deseé, y me fui. Instantáneamente, estaba de vuelta en la llanura, de vuelta frente a mi entidad, flotando levemente por sobre ellos, como antes. Comencé a compartir con ellos lo que había pasado en el consejo, pero me di cuenta de que parte de ello ya se había bloqueado. Quizás ellos habían compartido conmigo conocimiento que yo no podía retener o que no podía entender, para cualquiera que regresara a la Tierra. O, quizás compartieron conmigo ideas que yo ya había descubierto por mí mismo. Así es la responsabilidad del libre albedrío. Mi entidad estaba decepcionada por mi partida, pero aceptaron mi decisión sin reservas. A pesar de que yo estaba consciente de que mucho de lo que el consejo me había revelado se bloqueó, no me di cuenta en ese momento de que mucho del conocimiento que había retenido de mi experiencia de muerte no tendría sentido una vez que regresara a la Tierra. Estaba regresando con conocimiento que no sería capaz de descifrar en muchos años. Lo peor de todo, es que volvía sin el conocimiento exacto de qué es lo que se supone que tenía que hacer. Esto me provocó dudas, pero solo brevemente. Había hecho algún tipo de pacto conmigo mismo y con Dios, había muy poca diferencia, porque cuando somos auténticos en lo más profundo de nuestra alma, somos auténticos con Dios. Dirigí mi voluntad hacia abajo, y, con otro largo sonido de vacío, estaba de vuelta en el cuarto del hospital.